Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y como fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 16 de febrero del año 2022 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, por favor proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones privada extraordinaria del 2 de febrero, pública ordinaria del 3 de febrero, privada extraordinaria del 4 de febrero y pública extraordinaria del 8 de febrero, todas del año en curso. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 056/2021/2 promovido por la parte actora en contra de un acuerdo del 18 de noviembre de 2021, emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 052/2020/3 promovido por la parte actora, en el que se propone resolver que este tribunal no es competente para conocer del juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 5 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 110/2017/2 en el que se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 104/2017/3 en el que se propone vincular al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, requiriéndole informar sobre tal cumplimiento. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El tercer acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 805/2017/2 por el que se propone requerir al director general de administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado la exhibición del cheque con el que dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 150/2017/2 en el que se propone tener en vías de cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado frente al compromiso de pago asumido. La ponencia está a cargo de la presidencia. Y el último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 010/2018/2 porque se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la autoridad vinculada, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La ponencia también se encuentra a cargo de la presidencia.
El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a discutir. El siguiente es el punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día es el punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día referido. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Por favor, secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por este motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo al punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones privada extraordinaria del 2 de febrero, pública ordinaria del 3 de febrero, privada extraordinaria del 4 de febrero y pública extraordinaria del 8 de febrero, todas realizadas en el año en curso, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación, y asimismo solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando como una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesión referidas por el magistrado presidente, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Por favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones privada extraordinaria del 2 de febrero, pública ordinaria del 3 de febrero, privada extraordinaria del 4 de febrero y pública extraordinaria del 8 de febrero, todas realizadas en el año en curso. Instruyendo a nuestro secretario general, de acuerdo, se informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día a tratar. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 056/2021/2 cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante. Agradezco, magistrado presidente, el uso de la palabra. Efectivamente, en esta sesión de Pleno se va a discutir la resolución interlocutoria de reclamación. Quiero nada más tenerlo como antecedente. Deviene de un expediente 056/2021/2 a través del cual están impugnando el auto de desechamiento de demanda de fecha 18 de noviembre del 2021. Quiero precisar que la litis de esta reclamación consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de fecha 18 de noviembre del 21. Las consideraciones de mi sala, no obstante, fueron en el sentido que, no obstante a que la parte actora manifestó en su escrito inicial de demanda que la resolución impugnada le fue notificada el fecha 29 de septiembre del 2021, la misma demandante acompañó a su demanda copia certificada de diversas constancias que conforman el expediente administrativo número 56/2017, instruido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de las carreras ministeriales, periciales y de justicia alternativa penal, entre los cuales se encuentra la resolución de fecha 31 de agosto, así como el acta de notificación del 3 de septiembre del 2021. Constancias de las cuales la Sala de Conocimiento, la segunda sala, advirtió que la resolución que la hoy
recurrente señala como impugnada le fue notificado el 3 de septiembre. Por tanto, al realizar el cómputo del plazo con que contaba dicha demandante para presentar su demanda, se concluyó que fue presentada de manera extemporánea, actualizándose así la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, los agravios propuestos dentro de esta reclamación definitivamente los hace consistir en el sentido de que la Sala Instructora desechó la demanda en razón de que de manera oficiosa pretende establecer una causa indudable y manifiesta de improcedencia. Señala la recurrente, además de que el acto impugnado se tiene conocimiento de pleno y completo hasta la fecha en que se hace la entrega de la resolución, esto es, el día 29 de septiembre. Aunado a lo anterior, refiere la recurrente que en el acuerdo recurrido se establece dos distintos documentos en los cuales se señalan una serie de puntos resolutivos y una supuesta acta de notificación que adolece los requisitos mínimos para su validez, es decir, no establece los medios o elementos por medio de los cuales se identifica quién se ostenta como actuario notificador del sexo femenino, pues del acta que obra en autos no se establece ni menciona por medio de qué se identificó ni cómo acredita que es una actuaria ministerial y menos acredita el cargo de nombramiento que se le puede dar, la certeza de sus actuaciones ni de las facultades legales con que pueda contar. El razonamiento y la propuesta de la segunda sala es confirmar el acuerdo de desechamiento basado en los siguientes puntos de vista. El agravio que propone la recurrente se considera infundado debido a que en el caso concreto no se considera que a la sala de conocimiento haya ocurrido en ilegalidad al desechar el escrito inicial de demanda por improcedente. Lo anterior, toda vez que del análisis al acuerdo recurrido se tiene que la segunda sala advirtió que, contrario a lo señalado por el recurrente en el sentido de que tuvo conocimiento de la resolución impugnada en fecha 29 de septiembre del año 2021, de las constancias que la propia demandante exhibió en copias certificadas, como es la resolución impugnada y sus constancias de notificación, se advirtió que dicha resolución le fue notificada en fecha 3 de septiembre a la licenciada Blanca Nelly Riestra Ortiz, por lo que tuvo como consecuencia que el término legal con que contaba la enjuiciante para presentar su demanda transcurrió en exceso y por ende se procedió a desechar su demanda inicial de demanda. Ahora bien, se propone este pleno confirmar el acuerdo recurrido, toda vez que analizadas el acta de notificación de fecha 3 de septiembre y su correspondiente cédula de notificación de fecha 2 de septiembre del 2021, estas cuentan con los requisitos mínimos con que deben de contar las notificaciones de los actos administrativos. Además, no debe perderse de vista que, contrario a lo que deduce la recurrente, en el sentido de que la notificación de fecha 3 de septiembre no recibió en forma completa la resolución impugnada, debe decirse que en la cédula de notificación correspondiente a dicha acta se aprecia que sí se anexó copia certificada de la resolución de fecha 31 de agosto. En ese sentido, reitero, se observa que el actuario asentó la hora y la fecha en que la C. Blanca Nelly Riestra Ortiz, persona autorizada por la hoy recurrente para oír y recibir notificaciones, recibió dicha cédula con el anexo correspondiente, consistente en la copia certificada de la resolución impugnada, estampando su puño y letra, su firma autógrafa en dicha acta. Cabe hacer mención que las actas de notificación no requieren de mayor requisito de los establecidos en la ley, pues esta solo tiene una finalidad, el hacer del conocimiento respecto a una determinación de una autoridad administrativa que pudiera en determinado momento causarle una afectación. Pues no debe perderse de vista que la notificación de los actos administrativos es un proceso dentro del procedimiento administrativo que tiene la mera finalidad, la de asegurar la notificación del acto o resolución resultante, ofreciendo la información necesaria a los interesados. En conclusión, la propuesta es simple y sencillamente confirmar la validez del auto a través del cual se confirma el auto de fecha 18 de noviembre del 2021, ¿sí?, emitido por la segunda sala dentro del juicio 056
2021, diagonal 2 romano guión A, de conformidad con lo dispuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Es cuanto, presidente. Magistrado presidente. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto del expuesto? Sí, maestro presidente, gracias. Pues comparto lo señalado por el magistrado ponente, en virtud de que, como bien lo señala, pues la demanda se tiene que analizar en todo su conjunto, no solo el escrito, sino con los documentos que en ella se acompañan, y entre ellos ahí acompañó la copia certificada del acto impugnado, de la cual se desprende la fecha en la que fue debidamente notificado, tuvo conocimiento del acto que vino a impugnar mediante el juicio correspondiente. Y en ese sentido, primeramente, al iniciar el estudio de la procedencia de una demanda, pues se analiza precisamente que esté presentada dentro del término legal correspondiente que señala nuestra ley, y en ese sentido, si bien es cierto, ella señala una fecha distinta donde se le entregaron las copias certificadas, lo cierto es que de la propia copia certificada se desprende que tuvo conocimiento en una fecha anterior a ello, y si bien es cierto, viene y ataca la supuesta indebida notificación de esa fecha donde aparentemente no le habían entregado la copia certificada, en la misma copia que ella acompaña se desprende que sí se le entregó la copia certificada, y por ende, al estudiar en su conjunto todos estos documentos, pues bien arribó el magistrado que estaba presentada fuera del término correspondiente, por lo que considero es pertinente lo que él nos señaló. Claro, quiero tomar la palabra del presidente. Adelante, con permiso, adelante. Reiterar lo que comenta el licenciado Edgar Uriza, el magistrado Edgar, en el sentido de que definitivamente la notificación tal y cual como dentro de este proyecto de resolución de recurso de reclamación se transcribió, se establece que recibió de manera personal quien está autorizado, ¿sí? Tan es así que la cédula de notificación va, si bien es cierto, dirigida a la actora a la parte actora dentro del presente juicio, también iba dirigida a quienes estaban autorizados para oír y recibir notificaciones. Entonces, partiendo de esa base, y sobre todo, vuelvo a insistir, incluyendo dentro de la resolución la cédula de notificación, de la cual se desprende la firma que recibió copias certificadas de la resolución, la C. Blancanelli Riestro Ortiz. Entonces creo que eso en automático subsanó cualquier deficiencia dentro de la notificación, dado en automático que se está notificando de manera personal al interesado. Entonces, esa es mi acotación nada más en ese sentido. ¿Sí? Bien, magistrados. Considerando se encuentra suficientemente discutido este asunto, secretario, ¿podríamos proceder, por favor, a tomar la votación correspondiente? Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 056/2021/2 romano-A. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 052/2020/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto.
basándonos en un juicio de nulidad como antecedente, 052, diagonal 2020, diagonal 3 romano guión A, donde como actor aparece Comapa de la zona conurbada y demandados Desarrollos Hidráulicos de Tamaulipas, SADCB y Banco del Bajío, institución de banca múltiple. El tema del incidente y el recurrente viene a solicitar la incompetencia por parte del tribunal para conocer de este asunto en dicho recurso. La parte demandada, Banco del Bajío, institución de banca múltiple, dio contestación a la demanda y planteó el incidente de incompetencia por razón de materia el 14 de febrero de 2021. Argumenta que esta autoridad, o sea, nosotros, solo podemos conocer y resolver aquellos asuntos que de manera expresa señala la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas. En forma particular, el artículo número 4, que contiene la competencia material de este tribunal. En este sentido, es claro que para que surta esta competencia debe existir una resolución o un acto administrativo, ya que de otra forma no habría acto que pudiera situarse dentro del ámbito material de su competencia. Por lo tanto, es importante señalar que en el caso que nos ocupa, la parte actora es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada de la desembocadura del río Pando con el estado de Tamaulipas, quien presentó la demanda de nulidad en el presente juicio. Señala acto como acto impugnado, literalmente, la resolución aprobada por su propio Consejo de Administración el día 24 de noviembre del año 2020 en el expediente administrativo GA 001 diagonal 2020. Y en consecuencia de ello solicitó a este tribunal resolviera la controversia relativa al cumplimiento e interpretación de la nulidad del contrato administrativo, denominado Contrato de Prestación de Servicios para el Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios de Tampico, Madero y Altamira. En lo que respecta a su sexto convenio modificatorio, en que Comapa de la zona conurbada forma parte de lo anteriormente expuesto. Se observa que la Comapa, actora en el juicio, quien emite la resolución que ahora se impugna, pasando por alto el juicio de nulidad únicamente puede ser entablado por particulares. Es decir, en el mismo sentido, al ser una autoridad administrativa carece de facultades y legitimación para promover una demanda, ya que las autoridades no pueden iniciar el juicio de nulidad al carecer de legitimación para ello. Máxime que los particulares en este juicio tienen carácter de demandados y no emiten resoluciones administrativas definitivas. Sin que obste lo anterior, que la parte actora también señaló como fundamento legal que en su demanda el artículo 4, fracción 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado, que señala efectivamente que este tribunal tiene competencia material para conocer de los juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal. Sin embargo, las partes de este juicio convinieron que para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio impugnado, se someterían al arbitraje en los términos establecidos en la cláusula 32ª, renunciando las partes a cualquier fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder en virtud de su domicilio actual o futuro. Por lo que, magistrados del Pleno que hoy integramos esta sesión, debe tenerse en cuenta que en los contratos privados la voluntad de las partes es ley suprema y su objeto los intereses de los particulares, mientras que en los contratos administrativos está por encima el interés social y su objetivo son los servicios públicos. Asimismo,
En los privados se da la igualdad entre las partes y en los administrativos la desigualdad entre el Estado y el contratante, por lo que impera una asimetría de poder entre los contratantes. De igual forma, en los privados, la jurisdicción para dirimir controversias recae en tribunales ordinarios, mientras que en los administrativos intervienen los tribunales administrativos. En conclusión, si lo que se impugna es el incumplimiento del contrato referido en líneas precedentes y la propia autoridad, Comapa de la zona conurbada, es quien reclama de los particulares con los que celebró el contrato para la prestación de servicios, el pago de la restitución de capitales más los intereses moratorios que erogó con base al sexto convenio modificatorio y que a su juicio debe considerarse bajo el concepto de enriquecimiento ilegítimo. Es innegable que este tribunal no tiene competencia para conocer del presente juicio. Por lo anteriormente expuesto, propongo a este pleno resolver el incidente de incompetencia planteado por las partes demandadas como procedente y fundado, en virtud que efectivamente este tribunal no tiene competencia material para conocer del acto impugnado por Comapa. En el juicio 52020, diagonal 3 romano-A. Magistrado Edgar Uriza y magistrado Aldape, si algún comentario tienen. Sí, gracias, magistrado presidente. Concuerdo con lo expuesto en el presente y ahondando un poquito en el tema, cabe señalar que efectivamente el tribunal, por regla general, tiene la competencia para conocer los asuntos, para dirimir las controversias entre los particulares y los gobiernos, sea municipal o estatal. Y en ese sentido, esta es una herramienta con lo que cuenta por lo general el particular para poder dirimir esa controversia cuando se siente afectado por una resolución definitiva realizada por una autoridad. En ese orden de ideas, precisamente el artículo 4 de la Ley Orgánica nos da una serie de temas en los que podemos ser competentes. Y es en ese sentido que, si bien es cierto, ellos señalan ahí la fracción novena del artículo 4, donde nos indica que somos competentes para dirimir la controversia en ese tema que señala como son los contratos. También lo es que tienen que tener este otro requisito que haya sido terminado por la autoridad. Y en este caso en particular, quien termina esta relación contractual es la propia autoridad, es decir, por medio de una asamblea dan por terminado el contrato con los particulares, y es la misma autoridad quien viene a reclamar una serie de situaciones en el contrato, por lo que efectivamente no encuadra en ninguna de las fracciones señaladas en la ley para poder nosotros tener la competencia para dirimir este asunto. Por ello, concuerdo en que este tribunal no es competente para resolver este asunto como ha sido planteado, ¿no? Entonces, es cuanto. Gracias, magistrado Edgar Uriza. Magistrado Aldape, ¿algún comentario? Comparto el sentido propio de la resolución a este incidente, tal como lo comenta el magistrado Uriza. Efectivamente, no podemos, este tribunal, salirnos de los parámetros legales establecidos en un artículo 4, y el análisis que usted, presidente magistrado, llevó a cabo ciertamente del incidente, pues determina que no en ninguna de las fracciones cabe el caso concreto. Las hipótesis planteadas en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa no encuadran en ninguna de los supuestos que establece específicamente este incidente. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que no somos competentes, insisto, por no cuadrarse en las hipótesis normativas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal. Es todo.
Gracias por su intervención, magistrado Jesús Gerardo Aldape. Y considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de incompetencia dictada en el juicio de nulidad 052/2020/3 romano-A. Y una vez agotado el punto resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, por favor, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 5 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 110/2017/2 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por oficio ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció mediante promoción el apoderado general del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a requerimiento de este Pleno, informando en su respuesta que a la fecha de la promoción de mérito se encontraban a la espera de la aprobación del presupuesto de egresos para el año 2022, teniendo previsto incluir la obligación de pago derivada de la sentencia dictada en el referido expediente en el anteproyecto de presupuesto de egresos del 2022, por lo que una vez aprobado el mismo se encontrarían en condiciones de disponer de ese presupuesto después de la segunda quincena del mes de enero del presente año. Vista la cuenta que antecede, propongo a este Pleno requerir nuevamente al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, el cumplimiento de la obligación de pago, toda vez que el día 29 de diciembre de 2021 se publicó en la edición vespertina número 155 del Periódico Oficial del Estado el presupuesto de egresos para ejercicio fiscal 2022 del municipio de Tampico, Tamaulipas. Lo anterior con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de no cumplir como tal requerimiento. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Sí. Considerando se en cuenta suficientemente discutido el tema planteado, secretario, por favor, tomamos votación correspondiente. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados? Respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia. En favor del proyecto. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 110/2017/2 romano-A. Siguiente proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 104/2017/3 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, por favor. Sí. Por oficios presentados a nombre de la autoridad demandada, compareció mediante promoción un apoderado especial del gobierno del Estado, manifestando en el expediente en cita que la dirección jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno no cuenta con la atribución de expedir cheque para el debido cumplimiento de la sentencia, sino únicamente se encuentra facultada para contribuir a la elaboración del recibo de pago y recabar las firmas de las instancias correspondientes, ello en respuesta al requerimiento previo del Pleno respecto del cumplimiento de la obligación de la sentencia. Atento al anterior, de los autos que conforman el juicio de nulidad de actuaciones, se desprende la emisión de una resolución interlocutoria de liquidación del 25 de marzo de 2021 por el periodo
comprendido del 29 de marzo de 2019 al 2 de febrero de 2021. Además de advertirse que la facultad para dar cumplimiento a la obligación de pago es la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Por tal motivo, una vez verificada la competencia de la Secretaría de Finanzas para realizar el pago de la condena, propongo este pleno vincular al cumplimiento de la sentencia a dicha Secretaría por conducto del titular de la Subsecretaría de Egresos, para que en el término de ley respectivo exhiba los documentos con los que acredite el cumplimiento de la sentencia, con el apercibimiento de ley en caso de incumplimiento injustificado. Abrimos a discusión el presente acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, estoy a favor del proyecto. Considerando suficientemente discutido este tema y planteado, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. Favor del proyecto. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 104-2017, diagonal 3 romano-A. El tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 805 diagonal 2017 diagonal 2 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Por oficio ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, informando las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la obligación de pago ordenada en la sentencia de condena respectiva, informando que desde el 17 de noviembre del 2021 fue autorizado el recurso económico para el pago programado para el mes de noviembre pasado, encontrándose en espera dicha subsecretaría de que le sea remitida la documentación comprobatoria de la que se desprenda la entrega al demandante de las cantidades transferidas a las cuentas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Atento a lo anterior, propongo al Pleno requerir en el término del rey respectivo al Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que exhiba ante este tribunal el original del cheque con el que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de condena respectiva. Lo anterior con el apercibimiento de ley respectivo en caso de omisión injustificada. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Considerándose en cuenta suficientemente planteado y suficientemente discutido, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién mencionado propuesto por la presidencia? En Favor favor del proyecto. proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 805 diagonal 2017 diagonal 2 romano-A. El siguiente acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde en el dictado en el juicio 150 diagonal 2017 diagonal 2 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes de este proyecto, por favor. En el expediente mencionado consta de sus autos la emisión de una sentencia definitiva de condena, así como una resolución interlocutoria de liquidación firme, en la que se determinó en cantidad líquida un monto de condena por el periodo comprendido del 23 de enero de 2019 al 27 de enero de 2021, respecto de la cual ha transcurrido a la fecha el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario, sin que se haya verificado tal cumplimiento al día de hoy. Por otra parte, a requerimiento de este tribunal, compareció el titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, manifestando el compromiso de realizar el pago del adeudo, el cual
se programó o el cual programaron para su entrega en fecha cierta del presente año. Al respecto, propongo a este pleno tenerla en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en vías de cumplimiento de la ejecución de sentencia por virtud del compromiso realizado en el sentido de cubrir el adeudo en el mes correspondiente de la presente anualidad, recurriéndole para que informe el debido cumplimiento en los primeros 3 días del mes siguiente a aquel en el que se contempla realizar el pago de la condena, con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de omisión. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrados presentes, ¿tenemos algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Estoy de acuerdo. Considerando suficientemente planteado el tema y el discutido, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién citado propuesto por la presidencia? En A favor del favor. proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 150/2017-2 El siguiente y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 010/2018-2 Secretario, procedemos a dar cuenta con los antecedentes del mencionado proyecto. Sí. Por oficio ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal, compareció mediante promoción el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y a requerimiento del Pleno de este tribunal, informando que a la fecha de la promoción se encontraban a la espera de la aprobación del presupuesto de egresos para el año 2022, por lo que una vez aprobado el mismo estarían en posibilidad de programar el pago. Vista la cuenta que antecede, propongo a este pleno requerir nuevamente al subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado el cumplimiento de la obligación de pago, toda vez que el día 25 de enero del 2022 se publicó en la edición vespertina número 10 del periódico oficial del Estado, decreto gubernamental mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2022, lo anterior con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de no cumplir con tal requerimiento. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? Ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Considera entonces en cuenta suficientemente discutido y planteado el tema. Secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién mencionado propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 010/2018-2 Por último, toda vez que no existen programados en asuntos a tratar en los puntos número 8 de acuerdos administrativos y número 9 de asuntos generales, por tal motivo, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:54 del día 16 de febrero de 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.